acogiéndome a lo que el autor señala en las 3 últimas páginas de su libro, con 3 fotografías donde acompaña a 3 exministros socialistas, un par de ellos por lo menos muy queridos por él, Carme Chacón, Miquel Iceta y Josep Borrell. En la primera afirma como consejo: en las presentaciones busca la complicidad. En la segunda dice, pie de foto, cuando el presentado seas tú, acompaña a tu presentador. Y en la tercera señala, cuando presentes a alguien serio, haz presentaciones rigurosas. Porque me parecen 3 recomendaciones interesantes, voy a empezar buscando la complicidad, acompañando al presentado, repitiendo un poco el consejo, y haciendo una presentación pretendidamente rigurosa, teniendo en cuenta que el autor del libro es una persona seria. Para ello habrá que decir que conozco a Javier Marín desde principios de los 80, cuando ya era un sindicalista de relieve, trabajaba en el ayuntamiento de esta ciudad, y los periodistas locales atendíamos sus razonamientos y reivindicaciones. Le seguí en la distancia durante años cuando su ascenso político y profesional, sus conocimientos y su fama rampaban por los escenarios de la actualidad catalana, y volví a retomar su amistad y su inagotable entusiasmo, no hace demasiado, cuando volvió a aterrizar activamente en esta ciudad que jamás ha abandonado del todo, como hemos hecho muchos de los que emprendimos algún aleteo impreciso sin demasiados resultados palpables. Hoy, Javier Marín tiene un currículum envidiable que empezó con su toma de conciencia política durante lo más duro del franquismo, se incrementó potenciando sus aptitudes docentes desde que hizo la MIBI como voluntario en el cuartel del Bruc, ya hace unos cuantos años, siendo más tarde precursor de la Escuela de Formación Permanente de la Policía Local de Hospitalet, hasta especializarse en técnicas de comunicación, habilidades directivas y coaching desde 1990, creando el primer máster de liderazgo político, dirigiendo la diplomatura de habilidades directivas e impartiendo cursos de especialización en comunicación integral y liderazgo en la Universidad Autónoma de Barcelona. De empezar trabajando en una empresa de artes gráficas cuando todavía no había cumplido los 14 años, a profesor universitario a principios de este siglo, no hay duda de que Javier Marín es el típico ejemplo del hombre hecho a sí mismo, con una fuerte y pronunciada personalidad que siempre se ha vanagloriado de ser un rojo, y yo añadiría un rojo cargado de irreverencias y, por qué no, de curiosas contradicciones. Porque Marín empezó siendo un comunista recalcitrante en los 70, un socialdemócrata avanzado en los 80, un entrenador de líderes logreros del PSC en los 90 y un sustancial dirigente socialista en los 2000 para convertirse en líder de sociedad civil catalana cuando todo se empezó a torcer en Cataluña tras el tripartito y la ceguera de Rajoy, y desde el año pasado ser elegido secretario general de la Alianza de la Izquierda Republicana de España, AIRES, un refugio de rojos republicanos y resistentes de todas las batallas. Ni que decir tiene que Marín, que de 1968 a 1978 militó en el Partido del Trabajo de España y desde 1980, un poco después, al 2019, se mantuvo en el PSC con mayor o menor comodidad, abandonó una militancia de casi 40 años por la extraña deriva socialista de este periodo reciente para abrazar de nuevo otra radicalidad política, ahora que ya empezamos a ser mayores y hemos madurado del todo. Se diría que Javier no renuncia al compromiso militante porque, como él dice en su blog, si quieres que nazcan 10 flores, planta 1000 semillas, y hay que predicar con el ejemplo. Sigue siendo, y lo he comprobado de cerca, intolerante con las injusticias, demócrata radical, ateo racional, republicano visceral y socialista emocional, como él mismo dice. Y le gustan, como también explica y también he comprobado, las personas sinceras, auténticas, de izquierdas, con sentido común, con capacidad crítica, comprometidas, valientes, con visión de futuro, las que conscientemente han decidido que su paso por este mundo es para mejor. Dicho lo cual, he cumplido, me parece, con la primera premisa, la de la complicidad. La tercera premisa, la segunda la voy a dejar para el final,
La tercera premisa que recomienda Javier en su libro es ajustar la presentación a la personalidad del autor. Frente a un autor serio, una presentación rigurosa. El libro lleva por título Comunicación interpersonal, social, política e institucional y trata una cuestión que para aquellos a quienes el azar nos llevó a ejercer una profesión como el periodismo resulta paradigmática, puesto que de lo que trata este oficio, que algunos hemos defendido con pasión, es de captar lo que ocurre, elaborar el contenido y transmitirlo con un único objetivo: dar a conocer la realidad, por lo que es lo mismo ser fieles a la verdad objetiva. Eso es exactamente lo que debiera ser el periodismo. La comunicación es algo más complejo y es esa complejidad la que analiza el libro, me atrevería a decir que con precisión de cirujano, porque comunicar no es únicamente trasladar elementos, información, datos, análisis, desde el emisor al receptor, sino que incluye un proceso que el periodismo apenas percibe y por lo tanto desaprovecha, que es el retorno de lo que se transmite, que en la comunicación tiene una importancia enorme, como señala Javier en su libro, porque supone la reacción del receptor a lo que el emisor traslada. Y el periodismo lanza, pero apenas recoge. Y por eso se nos da tan mal a los periodistas ser entendidos por todo tipo de público y al mismo tiempo ser útiles. De ahí que sea tan importante, más allá de informar correctamente, comunicar bien. Y que sea tan complejo comunicar en los diferentes ámbitos donde la comunicación es imprescindible, en el ámbito personal, en el comunitario, el político o el institucional. Dice José Manuel Pérez Tornero, que hemos escuchado hace un momento en el prólogo del libro que él hace, que ante el crecimiento apabullante de la información y de la comunicación no hemos sabido responder con un aumento proporcional de nuestra conciencia comunicacional. Y creo que tiene razón, y Javier lo pone de manifiesto, cuando afirma que en un mundo cada vez más saturado de medios de comunicación social, tener algo importante que decir y no atreverse a ello o decirlo mal es tan triste como haber dedicado mucho tiempo a pensar y elaborar un producto cualquiera y luego no vender una escoba porque falla el envoltorio o falla la presentación. Por eso este libro es un compendio de concreciones útiles que sirve para aprender a comunicar, ni más ni menos, que es tanto como saber llegar al receptor para poder ser capaces de tomar conciencia del retorno del mensaje. Pero como Javier concreta, su libro está escrito para ser eficaz en la transmisión del mensaje, para explicarse y que se entienda lo que se quiere transmitir, y para saber mantener la atención sin cansar al receptor. Pero no está escrito, obviamente, para modificar el contenido de lo que se dice. O sea, hay que ponerle contenido a lo que se quiere transmitir porque sin contenido puede haber una filigrana, un mundo de espuma, pero no hay comunicación. Javier lo sitúa: nada servirá si el discurso no tiene un contenido riguroso y útil. Es decir, si no hay previamente una buena preparación teórica, unas fuentes adecuadas, contrastadas, una predisposición previa a la maduración de las ideas, tras masticar a conciencia pensamientos ajenos sobre las mismas materias y, sobre todo, tras un proceso de maduración interior capaz de generar opiniones sólidas. O sea, el libro de Marín mejora el recorrido del mensaje, pero es imprescindible que el mensaje sea rico y fecundo, porque de lo contrario, más pronto o más tarde, se va a percibir el vacío de forma. Curioso que Javier haya dedicado tanto tiempo a ejercer de profesor de liderazgos, cuando los liderazgos son una materia tan selectiva y escasa. Algo sabrá hacer bien este hombre cuando, sin ocultar la auténtica realidad, esto es, que si el contenido no tiene profundidad, la comunicación pierde fuelle, haya sido capaz de dar lecciones de comunicación a tanto aprendiz de brujo durante tanto tiempo. Este libro, en consecuencia, es un manual de estilo para quienes quieren ser eficaces diciendo algo, pero también para aquellos que se piensan que dicen algo y que mediante las enseñanzas del libro, digan lo que digan, lo van a decir muy bien. Dos cosas más que se desprenden de todo lo dicho. La realidad política, sobre la que el libro ha tenido un material de primera mano con el que trabajar, ha dado clases de liderazgo a muchos políticos, siempre ha mantenido un discurso con una doble dimensión. Presentar lo que se defiende como lo mejor
y considerar al que defiende lo contrario como un adversario irreconciliable. Esto tiene mucho que ver con el fondo del mensaje, pero la forma, lo que el libro de Javier enseña, también tiene recorrido en este ámbito. Mal iría si los políticos no nos dijeran reiteradamente que lo que proponen es lo mejor para todos y que lo que proponen sus oponentes no nos conviene. Lo propio tiene perspectivas y viabilidad. Lo de los oponentes resulta difícilmente realizable y si se llega a hacer realidad, los perjuicios van a ser enormes. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor lo nuestro nos lanza hacia el futuro y lo de ellos nos devuelve al pasado. En lo nuestro solo hay virtudes y en lo ajeno solo desastres. Y esa manera de contrastar los mensajes, aparte de que ya se ve que es irreal, convierte la defensa de ideas contrapuestas en un espacio irrespirable donde poco a poco el adversario se convierte en un enemigo y sus mensajes en anatemas que ni se deben escuchar, ni se pueden leer, ni deben ser tenidos en cuenta. En esto se está convirtiendo la comunicación política hoy en día, en un trasiego de desautorizaciones miméticas que no atienden ni al mensaje ni a su trasfondo. A eso se le llama polarización. Lo que dicen los que no son los de los míos no merece más que el reproche y el olvido. Y quien intenta abrir ventanas se convierte simplemente en un necio que nos intenta subvertir o en un idiota que todavía considera que las verdades no son absolutas y que son posibles las síntesis. Y esas posturas no son solo de inmaduros recién llegados al debate político. Todo lo contrario, son posturas añejas de gente que lleva muchos años en la brecha y que tiene experiencias diversas en lo relativo a dogmas y, por lo tanto, que debieran estar curados de espantos. Yo aquí solo presento un libro, pero si me permiten, si mi experiencia sirve de algo, les puedo decir que esta es una triste realidad que no debe ser solo mía. Comparto unos cuantos WhatsApps con grupos muy diversos y lamentablemente me veo obligado a morderme la lengua en muchas ocasiones para tomar distancia de la intransigencia, de la simplicidad, de lo que se da por sabido, de los prejuicios y de la bilis tóxica. Seguro que mi experiencia no es única y solo por eso me ha parecido adecuado ponerla de manifiesto. Porque de eso también va la comunicación, de tomar distancia, de reflexionar desapasionadamente, con todo lo desapasionadamente que se pueda, de dejar el puro sentimiento en el bolsillo y de poner la razón a trabajar. Y ya, para finalizar, la segunda de las premisas a las que me refería al principio es la de acompañar al presentado, es decir, ponérselo fácil. La mejor manera de ponérselo fácil, sobre todo a Javier, es dejar que se explique y a ello vamos a ir ahora. Déjenme solamente, antes de darle la palabra a Javier, que le pida disculpas a él por no haberle hecho caso en algo de lo que afirma en su libro sobre los discursos leídos. Lo primero que pierde el lector, dice Marín, es el contacto visual con el público y el recurso expresivo de la mirada. Además, el lector toma un tono de voz totalmente distinto del tono de conversación o charla directa, perdiéndose cambios de inflexión que se traducen en monotonía. Lo hago siempre y sé que lo hago muy mal y que les tengo que pedir perdón por no haberles mirado con la atención debida y por haber perdido los cambios de inflexión que seguro me han hecho un poco monótono. De hecho, ya he visto algún bostezo reprimido en la sala, aunque pido ya directamente disculpas. Se va a remediar pronto, porque Javier no solo tiene discurso de contenido, sino que es un profe, de comillas, en las cuestiones formales y un amigo que sabrá perdonar estos deslices. Y porque además no fui a sus clases y me perdí saber explicarme mucho mejor de lo que suelo hacer. Lo último que les quiero decir es que ya avisé a Javier de que podría hablar cuanto quisiera, pero que con la excusa de que somos periodistas y que quien organiza este acto es el FUMEN de la información crítica, tras su exposición nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre el libro y sobre la actualidad, a las que por supuesto podrá sumarse posteriormente el público. Ya he dicho, si tenemos oportunidad de terminar antes de que nos cierren las. Pues nada más. Adelante, Javier, y muchas gracias.